Y claro, yo digo que nosotros todos adentro tenemos una llama, ¿no? Sí. Algo que nos apasiona, Sí, ¿no? señor. Que por supuesto que es diferente en cada persona. Y yo creo que esa llama se desarrolla mucho cuando sos chiquito. Claro. No cuando llegas a, digamos, lo ves a tu papá y a tu mamá, qué es lo que a ellos los apasiona, bueno, y la verdad que te llega, ¿no? Porque no sé si te diste cuenta que en muchas casas de médicos hay médicos. Sí, sí, O en totalmente. la de Sí, abogados. totalmente. Claro, si vos escuchás a tu papá que te cuenta cómo curó a alguien, cómo le salvó la vida, bueno, te entusiasmás con eso, ¿no? Totalmente. Así que, y en la casa mía era una casa donde se hablaba mucho de política, no se hablaba mucho de la realidad del país, de cómo, digamos, las cosas que pasaban en Argentina, bueno, y eso creo que me fue llevando un poco a la economía, ¿no? Después de ahí como caí a la política, bueno, ya ese es otro cantar, Es otro ¿no? Es cantar, otra historia ¿no? interesante también. ¿Dónde estudiaste? Mira, yo hice toda mi carrera en la escuela pública. Mirá vos. O sea, fui a la escuela número 38. La escuela pública de aquellos momentos con la de hoy, podríamos estar tocando tema para cortar, dado de lo que está ocurriendo a nivel nacional, ¿Qué ¿no? te parece? En la provincia de Buenos Aires, 3,5 millones de chicos. Increíble. Mira, mi padre había estudiado afuera y cuando nosotros volvimos al país en el año 73, ni se le ocurrió mandarme a un colegio privado. O sea, no entraba en la ecuación de cosas posibles, ¿no? Totalmente. Y mirá qué país era que yo iba a esta escuela que te contaba, la escuela número 38, Joaquín B. González, del sistema público de Sí. la educación de la provincia de Buenos Aires. Y yo caminaba 8 cuadras de tierra, porque vivíamos en las afueras de La Plata, en un lugar que se llama Gonet, un barrio, ¿no?, de clase media, totalmente de normal. Tenía 8 cuadras de tierra y caminaba al colegio con Karina Gómez. ¿Sabés quién era Karina Gómez? Karina Gómez. Karina Gómez era la hija de la señora que la ayudaba a mamá en casa. Mirá vos. Entonces, que vivía en una casilla, como una pequeña villa, que estaba pegada a nuestra casa, ¿no? Digamos, tocando las medianeras. Y entonces ese era el país que teníamos. Un país donde todos nos encontrábamos. Sin división de clases sin sociales división. en principio, ¿no? No, y además la educación pública, Fabio, es el mecanismo que nosotros tenemos en la sociedad para generar igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, por eso a veces vos decías, ¿no?, el relato y la cosa y la mala onda, y tenemos un problema con la educación. O sea, la educación pública en Argentina se ha deteriorado. En todos los distritos del país los chicos están pasando de la educación pública a la privada, aunque estamos gastando 3 veces más relativo a nuestro producto, estamos gastando 3 veces. ¿Cómo no tenemos una educación que es 3 veces mejor? Qué controversial Pero es eso. hay una sola excepción. ¿Sabés qué es la ciudad de Buenos Aires? La ciudad de Buenos Aires es el único distrito donde está subiendo el número de chicos que van al colegio público. ¿Por qué? Bueno, porque estamos tratando de poner el foco ahí, le estamos pagando bien a los maestros, todos los chicos tienen una computadora, los chicos están aprendiendo inglés, empezamos ahora con los colegios con chino, ¿no? Porque digamos, ¿no?, vos decías, el mundo globalizado, hay que integrarse, hay que prepararse. Entonces hemos puesto el foco, y digamos, estamos tan orgullosos de lo que está haciendo el gobierno de la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, que me gusta contártelo porque vos decís, tirá para arriba y se puede. Seguro. O sea, poniéndote a gestionar en serio se puede, ¿no? Sí, comenzando, lo decía en el principio del programa también, ¿no?, pensando lo positivo. Vivimos en un mundo, si yo me quedo con lo que me deprime, con lo malo tenemos todo. Es decir, vivimos en un mundo de pecado, caído, en un mundo donde el mal está a la puerta. Bueno, de hecho, podemos hablar de otros temas como la inseguridad y todo, ¿no? Pero economía, y todo manda por la economía. La educación también la manda, la educación, la economía. Digo, ¿dónde están? Y no me pongo de un lado ni del otro, ¿no? ¿Dónde está el problema? Está clarísimo el problema. ¿Dónde está el problema? El problema está clarísimo. Mira, nosotros sindicatos, docentes que no quieren cuál es mi educar, interpretación del gente que no le alcanza el dinero. Y déjame decirte que la educación es el tema fundamental. Porque si vos mirás, por ejemplo, en los últimos 20 años, Argentina mantiene el mismo nivel de pobreza. No hace ningún avance en la pobreza, en combatir la pobreza. En Brasil, la pobreza cayó a la mitad. Y en Chile, en estos 20 años, la pobreza cayó un tercio. ¿Y sabes por qué es? Es porque ellos han mejorado fuertemente sus sistemas educativos. Entonces, fíjate qué es lo que pasó. Nosotros hace 30, 40 años gastábamos, como yo te decía, un tercio de lo que gastamos ahora. Está buenísimo que gastemos mucho más en educación, porque es central, ¿ok? Pero cuando yo iba a la escuela 38, fíjate esto, la suplente, cuando una profesora faltaba, era la señorita Bibiloni. La señorita Bibiloni era la bibliotecaria. Entonces, el día que faltaba venía... ¿Hacía una suplencia? Te digo, yo me acuerdo todavía la cara de la señorita Bibiloni porque era el terror de todos los chicos del colegio. Pero entonces ese era un momento donde el sistema educativo pagaba más o menos unos 2 sueldos
por cada profesor que estaba dando Pero clase. los hacía rendir. Y los hacía rendir. Hoy se pagan 5 sueldos por cada profesor que está en la clase. Entonces, ¿a dónde fue la plata que nosotros metimos y que los argentinos están poniendo sus impuestos como tiene que ser y como que está muy bien para la educación pública? No está, no fue a mejorar, no fue a tener un sistema educativo que sea 3 veces mejor, que tenga mejor infraestructura, donde los chicos vayan doble turno, sino a financiar el clientelismo político de toda esa gente que está viviendo de ese sistema sin ir a enseñar. Entonces, me parece que este es el trabajo. Por eso digo, las soluciones en Argentina no son soluciones mágicas, sino es trabajar y trabajar para ir ordenando, para ir diciendo, mira, la verdad que no tenemos que poner a la gente enfrente de las clases. Déjame que te cuente una cosa. Hace unos años me tocó ir a un viaje a China. Fuimos a una ciudad que se llama Tianjin y me llevan a conocer un colegio, ¿no? Un colegio primario. Entonces tuvimos una entrevista a un grupo de gente con chicos que tendrían, no sé, 10, 12 años. Hablaban inglés. Y entonces les pregunto, ¿ustedes cuánto están acá en el colegio? Entonces me dice, mira, nosotros arrancamos a las 8 de la mañana y nos vamos a las 7 de la tarde. Yo me quedé un poco como pensando, ¿no? Porque seguimos hablando de otra cosa y de repente vuelvo y digo, pero escúchame, ¿ustedes vienen acá 11 horas por día? Me dice, sí, pero el domingo no venimos. O sea, iban el sábado. Era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado 11 horas. Entonces, eso es un país que está diciendo, bueno, genero inclusión social. La educación es el mecanismo más fuerte de generar inclusión social. Entonces, lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires es una catástrofe para el país. Los chicos se van de la educación pública, con lo cual generamos más segmentación social. No aprenden, les estamos robando el futuro a los chicos. Entonces, es una combinación de todo, ¿no? De la impericia del propio gobierno, la falta de valentía para encarar, el tema de despilfarrar el dinero del Estado para que no tengas para pagarle a los maestros lo que tenés. Nosotros, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, te digo, le multiplicamos por 6, Mauricio Macri le multiplicó por 6 el sueldo a los docentes, por eso no hay paro. Hace 3, 4 años no hay paros en la ciudad de Buenos Aires. Disculpame que te voy llevando por diferentes lugares, pero Federico, hay un tema que a todo periodista, a todo comunicador social le apasiona y es precisamente tratar de reflejar la realidad. Sí. Y en la realidad, no la verdad, porque la verdad es invisible, siempre digo, ¿no? Lo que podemos ver es la realidad y detrás detrás del telón es la verdad, ¿no? La verdad es invisible, no puedo caracterizar, nadie puede tener la verdad, pero en definitiva uno anhela transmitir la verdad, ¿no? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el gobierno nacional durante muchos años estuvieron enemistados. Hoy hay un acercamiento. Vemos un gestito de por lo menos dialogar. La política no es eso, es agotar los recursos. Mirá, lo charlamos todo el tiempo acá con el Colo McAllister, con quien tengo el gusto de estar compartiendo el bloque de diputados del PRO. ¿Qué es eso? Eso es, ¿no? Es poder, por ejemplo, el Congreso es un lugar donde la sociedad vota gente que piensa diferente, porque viste que generalmente en Argentina se dice, no, necesitamos consensos. ¿Viste que se escucha eso? Sí, un latiguillo muy usado. No, porque nunca vamos a pensar igual. Pero lo que sí necesitamos es tener instituciones donde esas visiones diferentes de la sociedad se puedan canalizar constructivamente, ¿no? Me parece que el Congreso es un ámbito realmente muy, muy fundamental para hacer eso. Exactamente eso es la política. Lo que pasó entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, que déjame decirte que no pasó solo con la Ciudad de Buenos Aires, porque este es un gobierno que eso que dice la Constitución de que tenemos que ser federales se lo olvidó. O sea, esta es la relación que tiene este gobierno nacional con todas las provincias. Pero, Eduardo, es de sumisión y avasallamiento. Pero ¿no? eso es un límite muy delgado que muchas veces quienes tienen el poder se olvidan. Se olvidan. Y ojo que te puede pasar a vos, le puede pasar a Macri, le puede pasar al Colo, a quien conozco desde pibe, que jugamos al fútbol juntos, él ha mantenido ese perfil de humildad que lo llevó precisamente a ser hoy diputado, sin una gran estructura, pero digo... ¿Y cómo hacemos en esa humanidad de no pasarnos para el otro lado y estar pateando para el otro lado? Déjame darte primero un ejemplo y después contestarte esta pregunta, ¿no? El ejemplo de lo absurdo que puede ser la confrontación. Nosotros, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, hacía varios años que hay una autopista que está parada, la autopista Ilia, quizás la gente acá en la Santa Rosa no la ubique, pero que es la salida hacia el norte de la Ciudad de Buenos Aires. Y estaba parada porque el gobierno nacional nos tenía que dar simplemente la autorización para correr un alambrado 1 kilómetro. Una obra que no cuesta nada, pero que le implicaba a 70.000 personas
todos los días aproximadamente media hora. Entonces digo, no se puede, o sea, no se puede poner en segundo plano a la gente. La política no es eso, la política es pensar en qué es lo que es mejor para la gente. Ahora, vos me decís, ¿le puede pasar a cualquiera? Bueno, depende, ¿no? Depende si uno tiene gente que tiene valores. Nosotros ponemos mucho énfasis en los valores. Vas a ver que los candidatos que el PRO lleva y que creo que han sido muy exitosos en las últimas elecciones se caracterizan por los valores, ¿no? O sea, gente que es profesional, gente que ha sido exitosa en lo que ha hecho, que tiene una gran pasión. El Colo McAllister claramente es un ejemplo. Héctor Baldassi, si vos hablas con él en Córdoba, te cuenta lo que es armar una carrera a partir de la ética en el referato. Bueno, hablando del fútbol, no te impartió justicia en la cancha durante... no sabes cómo se agarran además en el bloque. Porque McAllister le dice, el día que me cobraste ese penal, no, bueno, no, así que se arma un bolonqui infernal. Pero bueno, pero digamos, Gabriela Michetti, el Rabino Berman, Miguel del C, entonces, Alfredo De Angeli, entonces son los valores. Y yo me gustaría que, ya que me das estos minutos para comentarle algo a la gente, porque una cosa es como lo que uno dice, uy, los valores, ¿no? Y otra cosa es, bueno, ¿cómo fueron esos valores cuando vos gobernaste? Porque los pingos se ven en la cancha. Sí, totalmente. Entonces yo te quiero contar lo siguiente. Yo, por ejemplo, cuando Mauricio me convocó para estar en el gobierno de la ciudad, él me ofreció, y fui los últimos 6 años presidente del Banco Ciudad. Los bancos públicos, el Banco de la Ciudad, es el lugar que más guita mueve del gobierno de la ciudad, ¿no? Y sabés que yo no era amigo de Macri. No era amigo. No era alguien que él podía decir, che, vamos a hacer esto. Él eligió una persona, de hecho vivía en el país, yo era profesor en una universidad fuera, y él dijo, a mí me parece que este señor puede hacer este trabajo bien, y me parece que eso quiere decir mucho. Es decir, no es que puso un amigo ahí. Político, ¿no? Digo, muy común. Ahora, déjame decirte otra cosa, nosotros agarramos el banco perdiendo 200 millones de pesos, y yo lo devolví 6 años después ganando 1.300 millones. La empresa pública más rentable de Argentina. Ahora, ¿sabes por qué lo pude hacer eso? Porque nunca en los 6 años, y esto es lo que quiero transmitir, es muy importante que esto, digamos, porque es cosas reales, ¿no? Vos decís la realidad. Sí, sí, la realidad. Entonces, en 6 años, nunca Mauricio Macri levantó el teléfono para pedirme que le dé el préstamo a un amigo. Entonces, o sea, me dejó trabajar con profesionalismo, me dejó trabajar bien, con seriedad. Entonces la cosa funciona. Totalmente. Todo va a funcionar, ¿entendés? Si se puede. Entonces, los valores. ¿Por qué te contesto esto? Porque vos me decís, bueno, esta cosa, esta agresión de un gobierno con otro, ¿cómo haces que no te pase? Bueno, cuando tenés buenos valores. Y esos valores es que vos decís, ¿para qué estoy en la política? Estoy en la política para mejorarle la calidad de la vida a la gente. Por eso tenemos el foco en la educación. Por eso la Ciudad de Buenos Aires es el único distrito donde los chicos están volviendo a la educación pública. Por eso nos tratamos de mejorar el transporte público y no el transporte de autos. En la Ciudad de Buenos Aires durante 40 años todos los intendentes pensaron cómo le resolvían la vida al automovilista. Y Mauricio Macri dijo, pero pará, si los que entran a la Ciudad de Buenos Aires en un 70-80% vienen del transporte público. Entonces hay que focalizarse en el transporte público. Entonces hicimos, por ejemplo, una obra que ya el Metrobús, que eso seguro se ha comentado acá, que son unas vías rápidas, ¿no? Que, por ejemplo, el Metrobús de la 9 de julio le ahorra 1 hora por día a 100.000 personas. 100.000 personas que llegan 1 hora antes a su casa. ¿Te imaginas lo que es eso? Yo me imagino acá en La Pampa es más rápido, es más ágil y la gente, 1 hora antes, ¿no? Y eso es una obra que salió lo que Aerolíneas pierde en 20 días. Vos decís, pará, pero, o sea, nosotros con lo que pierde Aerolíneas podríamos estar haciendo una de estas obras cada 20 días, o sea, más de una por mes. Entonces, ¿en qué estamos gastando la plata? ¿No? Entonces, me parece que las prioridades, pensar en la gente, y ahí, Fabio, no te vas a equivocar. No.